programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me agrada mucho poder llegar hasta ustedes en este programa a través de la empresa borseña de Conecta. Y me agrada que ustedes me dejen entrar a sus casas a través de esta televisión y aún también de las redes sociales. En estas catequesis hemos venido profundizando un poco sobre el texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Este texto tiene el resumen de lo que es la doctrina católica. Todos los temas que usted quiera saber de su fe los puede encontrar en este libro. Y la primera parte del catecismo es la explicación del símbolo de la fe. Tenemos dos símbolos de la fe, o dos credos que llamamos. Está el credo de los apóstoles, que es el credo corto. Y en el segundo lugar está el credo largo, que en la historia de la Iglesia se llama el credo niceno-constantinopolitano. Un credo que se hizo para responder a una serie de herejías que fueron apareciendo en los primeros siglos de la vida cristiana. Y en la primera parte del catecismo está la explicación del credo. ¿Qué significa cuando yo digo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible en lo invisible? En fin, ¿qué significa todo eso? Porque tenemos que reconocerlo, que muchas veces lo decimos,
pero no sabemos qué decimos. Y hemos venido hablando precisamente de este símbolo niceno-constantinopolitano. Y yo quiero hoy asomarme un poco a este artículo, el artículo 2 del credo, que dice: y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Es uno de los artículos del credo. En el catecismo aparecen 3 palabras o 4 palabras que se refieren todas a la misma persona. Primero nos trae la palabra Jesús. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. Pero también en todo el Nuevo Testamento está la palabra Cristo. Y Cristo, según el término griego que viene del hebreo, significa Mesías. Y el Mesías quiere decir ungido. Pero es la misma persona. Jesús, Dios que salva, Cristo, que es el Mesías y que quiere decir es el ungido de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, encontramos esta expresión, Hijo único de Dios o Hijo unigénito. El Evangelio de Mateo, después en el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán y también en la transfiguración, aparece el texto de que este es mi Hijo, el unigénito, escuchadlo. Dice así el texto de la palabra. Pero también en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor. Señor viene de traducir la palabra Kyrios, que Kyrios hace referencia a Yahvé. Entonces miren, son 4 términos que hacen referencia a la misma persona. Entonces cuando yo digo, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, miren todo lo que estoy diciendo. Primero, que Jesús es Dios que salva, que Cristo es el Mesías, el ungido, que es el Hijo único de Dios, el unigénito, pero también que es el Señor. Y el Señor, Él es el Señor. Lo decimos también con mucha frecuencia. Entonces vamos a tratar de mirar esas 4 expresiones que hacen referencia a la misma persona, especialmente para que profundicemos y para que entendamos qué queremos expresar cuando lo decimos así. Jesús, primero, quiere decir en hebreo Dios salva. El ángel Gabriel le dio el nombre propio, el nombre de Jesús, que expresa a la vez la identidad y su misión. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Dice el Evangelio de Marcos. Él es Jesús, es su Hijo eterno, hecho hombre, que salvará a su pueblo de todos los pecados. En el pueblo de Israel, desde la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con Josué, han experimentado que la salvación viene a través de una persona. Y en el Nuevo Testamento, dice el Concilio Vaticano II, la revelación y la salvación se nos dio a plenitud en la persona de Jesús. Entonces, Jesús es el nombre de Jesús, el nombre mismo de Dios. Está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención definitiva de todos los pecados. Cuando yo digo Jesús,
estoy reconociendo que Dios me salva a través de su Hijo, que lo llamamos Jesús. Y el nombre de Dios Salvador era invocado una vez en el año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. Cuando San Pablo dice que Jesús, que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en una humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, cuando decimos Jesús, reconocemos que Dios se ha hecho carne como nosotros para podernos salvar a nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo dice también el prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Entonces, cuando yo digo Jesús, que no se nos olvide la primera enseñanza hoy, estamos reconociendo que Dios salva y que Dios salva a través de una persona humana que tomó carne en las entrañas de María. Eso es muy bien y muy bueno que lo entendamos. Jesús es Dios hombre que salva a la humanidad, que redime a la humanidad de todos sus pecados. Vaya pues, antes de irnos a un corte de comerciales, que nos grabemos eso. Jesús significa Dios salva, Dios redime, y lo hace a través de la humanidad de su Hijo Jesucristo. No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los huarceños. Juntos vivimos con el corazón. Los jóvenes nos vemos por Conecta.
Bueno, muy bien. Entonces, acabamos de entender qué significa la palabra Jesús. Vamos a profundizar en qué es Cristo. Cristo, recordemos, viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Él cumple esa misión. Entonces, Cristo es el ungido. El ungido. En el Antiguo Testamento, el ungido era todo el pueblo de Israel, pero ahora ya no es el pueblo, sino que es el Jesús. Y la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido que Él ha ungido, que Él ha sido ungido. La unción misma con la que ha sido ungido, Él que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo. El que ha ungido es el Padre, pero el ungido es el Hijo. Entonces Cristo es el Mesías. Cuando yo digo Cristo, cuando usted dice Cristo, cuando expresamos Cristo es porque estamos reconociendo que Él es el Mesías, el ungido del Padre, que ha sido enviado para cumplir una misión muy concreta que el Padre le ha encomendado. Y esa es la de salvar a la humanidad. Entonces, profundizamos en el término Cristo, el Mesías, el ungido. Pero también en el catecismo está la expresión de que Cristo es el Hijo único de Dios. Vuelvo a decir lo que la expresión del Padre en el Evangelio de Mateo, en el día del bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración. La voz del Padre decía: este es mi Hijo único, mi unigénito, escuchadlo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es Jesús, que es Cristo, que es el Mesías, sino que también es el ungido del Padre, el Hijo único. No hay otro. El Padre empieza a ser Padre porque aparece el Hijo, se encarna el Hijo. Por eso Él es el Hijo único, el unigénito. El Hijo único, el unigénito. Esas expresiones pues las encontramos con mucha frecuencia, sobre todo en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Especialmente en el Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Pero también la otra expresión es que Jesús es el Señor. Y eso también es muy interesante. Nosotros a veces cantamos con mucha frecuencia esta canción: Jesús es el Señor, que la persona más importante en este lugar es Él, es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Sí, a Jesús se le atribuye de forma velada este título cuando discute entre los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero él de manera explícita se dirige a los apóstoles. A lo largo de su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demuestran su soberanía. O sea, no es un título que él mismo se da, sino que por las obras que él hace, por el poder que tiene sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, por el poder que tiene sobre la muerte. Dice el catecismo, la gente y los apóstoles lo ven y dicen: no, este es el Señor. San Pedro, en el texto del Evangelio que leímos al comienzo,
Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero después lo va a reconocer como el Señor. Recuerden la escena cuando Jesús va sobre las aguas caminando hacia la barca. Y Pedro, ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dijo, si tú eres, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Y cuando Pedro empezó a caminar y de pronto le dio susto, le gritó, Señor, sálvame. Le reconoce su poder. Pero también en el lago de Tiberíades, después de la resurrección, cuando la pesca, que habían buscado peces y no habían encontrado, y Jesús les dice, tiren las redes, y sacan muchos peces. Y entonces cuando Pedro descubre que es Jesús, dice, es el Señor. Y él se tira de la barca y se viste porque estaba semidesnudo para irse con él y sentarse a almorzar, dice Jesús. Entonces cuando decimos es el Señor, es porque Él tiene el poder, vuelvo a decir como dice el Catecismo en el numeral 447, tiene dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso dicen, Él es el Señor, porque tiene toda esa soberanía. Pero esta expresión es una expresión que conlleva todo un estilo de vida. Y cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Señor, no es solamente con palabras, sino que Él es el que tiene que orientar mi vida. Y entonces tiene que dejar de ser el siervo que yo busco cuando lo necesito, a que sea el que oriente mi vida. Nosotros en la vida de fe nos pasa, y a muchos cristianos les pasa esa situación. ¿Qué les pasa? Que tienen a un Jesús siervo. ¿Cómo así? Sí, lo buscan cuando lo necesitan, porque les sirven, ¿cierto? Y la gran mayoría son así. Tenemos que hacer el cambio. Los siervos somos nosotros y el Señor es Él. Entonces, si usted y yo proclamamos con los labios, dice ese apóstol, que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero no falta decir que solamente decirlo con las palabras. Hay que hacerlo realidad en la vida. Entonces, Él es el que tiene que orientar mi vida, el que tiene que orientar mi caminar. En el sistema integral de nueva evangelización, CINE, hay una ceremonia en que los que han aceptado la evangelización hacen una declaración pública diciendo, Jesús es el Señor de mi vida. Y cuando yo digo Señor de mi vida, es porque yo voy a ser su siervo. Entonces voy a empezar a hacer su voluntad. Entonces, si Él es el Señor de mi vida, de mi descanso, de mi dinero, de mi trabajo, de mi recreo, de mi sensualidad, de todo lo que yo soy y tengo, ¿cierto? Porque Él es el Señor. Entonces es importante que cuando hagamos esa expresión, Jesús es el Señor, estemos reconociéndolo como el Señor. Porque es que decirlo pero no reconocerlo es una payasada. No puede ser un sobrenombre, sino que tiene que identificar mi posición frente a Él. Entonces recordemos hoy que hay unas expresiones que hacen referencia a una sola persona y es al Hijo de Dios. Primero, que Él es Jesús, Dios que salva. Segundo, que es el Cristo, que significa el Mesías, el ungido. Tercero, que es el Hijo único de Dios, en el que el Padre tiene su complacencia. Y cuarto, que Él es el Señor, por el poder que tiene sobre toda la naturaleza y sobre todo lo que está fuera de las manos de nosotros. Ojalá aprendamos algo.
Dios les pague por dejarnos llegar hasta sus casas. Que Dios les bendiga y les proteja siempre, y que cada día avancemos en el conocimiento de la doctrina de la fe y tengamos, como dice el apóstol Pedro, razones de nuestra esperanza. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja.